la clase número 8. Creo que ya llevamos 40 y pico de clases. Esta es la 8. Y que va a tener que ver también, con esto vamos a terminar un poco de ver lo que es el lenguaje. Santiago 1:19 al 25 dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, ¿no? Tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre, o sea, ahí, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Donde las pasiones, donde sale a relucir la carne, ahí la justicia de Dios no obra. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. La palabra es el logos, Jesucristo es el logos, implantada tiene toda la palabra de lo que tiene que ver con implantada, es plantada, es una semilla, es lo que estuvimos viendo. Entonces, con mansedumbre es recibir a Jesucristo, sobre todo la palabra, en nosotros, con mansedumbre. Y esa actitud puede salvar nuestras almas. No quiere decir que no seamos salvos, sino lo que quiere decir que nos ayuda en el proceso de la salvación, para entenderla más, para profundizar más, para ver lo grande que es Dios. Lo que siempre digo, uno pasa al frente o hace una oración de fe y realmente no sabe lo que está haciendo. Está actuando por un impulso casi, digamos, espiritual o emocional. Y después con el tiempo se va enterando qué fue lo que hizo ahí, qué implicancias tiene esa decisión de ese momento. Pero no sé, creo que la mayoría con los que he hablado, preguntado, muchos en ese momento no tienen mucha idea de lo que hicieron. Sintieron algo en el corazón, dijeron sí, creo, pum, pero no entendían nada de lo que era la regeneración, no sabían lo que es santificación, no entendían. Eso se va descubriendo después. Dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, esa palabra implantada con mansedumbre no es solo para escucharla, sino una vez que está implantada, es hacer que esa palabra trabaje en nosotros, que esa palabra fructifique en nosotros. Si no hacemos eso, si no tenemos esa actitud de vida, al único que estamos engañando es, fíjense en la pantalla, si ven una foto parecida a la de ustedes, con su nombre, esa es la persona a la que están engañando. No podemos engañar a nadie más, a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro espiritual, no, su vida espiritual, no, su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, ni siquiera está considerando a Dios en la palabra, no está considerando, no está mirando a Jesús, está mirándose a sí mismo, se va y luego se olvida cómo era. Hay una actitud de me miro, qué lindo, bueno, por ahí tengo algún pelito fuera de lugar, algún rollito, qué sé yo, me voy y me olvido. Estamos hablando que esa persona que hace eso con la palabra no está engañando a Dios, no está engañando a nadie más que a sí mismo. Y es el peor de los engaños, ¿no? Más, el que mira, fíjense esto, atentamente la perfecta ley. ¿Cuál ley? La de la libertad, la de Jesús, no la ley de Moisés. Entonces, ¿cómo mira atentamente? Así como uno mira un espejo, así mira la escritura. ¿Cuál? La de la libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. El lenguaje es mucho más que palabras. El lenguaje tiene un sistema de valores,
nosotros, inclusive si nos ponemos a pensar, Dios no habla español, no habla inglés, no habla chino. ¿Qué idioma habla? ¿Qué idioma hablaremos? ¿Qué es lo que entiende? Se olvidó. Ahora dice que si miramos atentamente la ley de la libertad, no la de la esclavitud, no la de Moisés, no la de la libertad, la de Jesús, nos vamos a dar cuenta que constantemente vamos a ver la palabra, lo que vamos a encontrar es una libertad estrepitosa. Aunque seamos esclavos de Cristo, no vamos a encontrar una libertad como esta. Como dice un dicho, nunca me encontré más libre que estando esclavo de Cristo. Y para mí es una verdad. El hecho de meditar en su palabra me hace cada vez más libre de otras cosas y sobre todo de mí mismo. En 2 Corintios dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Quiere decir que el entendimiento, el corazón ya no era permeable, era un callo, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hablando, capítulo 3, habló todo de Moisés cuando venía brillando y se ponía un velo y iba desapareciendo. Pero ese velo, ese simbolismo del velo, que es de la ley, que es de Moisés, es quitado por Cristo. Y aún hasta el día de hoy, dice la Escritura, cuando se lee a Moisés, esta gente, los judíos, los hebreos, la gran mayoría, tienen el velo puesto. ¿Sobre dónde? Sobre el único órgano capaz de entender las cosas espirituales. Leen a Moisés y lo entienden desde la naturaleza, desde lo natural. Pero la Escritura, ¿qué dice? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y nosotros vimos que el Espíritu reside en el corazón. Y si el corazón tiene un velo, olvídate. Y ese velo, por la misericordia de Dios, en nuestras vidas fue removido. Fue removido por Cristo. Pero, dice, cuando se conviertan al Señor, ahí está, el velo es quitado. ¿No? Porque el Señor es el Espíritu. Fíjense otra vez, libertad. Donde el Señor es Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay. Entonces, mirá atentamente la ley. ¿Cuál ley? La de la libertad. Donde está el Espíritu de Dios, la ley de Jesús, la ley del amor, la ley, la Escritura en donde se habla de Jesús, viendo a Jesús, no produce otra cosa que libertad. Entonces dice, por tanto, todos nosotros, o nosotros todos, ¿qué dice? Mirando. No dice entendiendo, ¿no? ¿Qué dicen sus Biblias? ¿Dice entendiendo? Dice mirando. Mirando a cara descubierta. Otra vez un espejo. ¿Y qué vemos? La famosa frase que instaló Adrián. La gloria del Señor. Que no le encontramos fondo. Parece que no es un barril sin fondo. Tenemos destellos, tratamos de entender lo que es la gloria del Señor y investigamos todos un poquito, pero parece como que no hay un fondo para... Vamos a estar investigando todo un año y me parece que vamos a estar solo agregando cosas y sin algo totalmente concreto. Pero dice que si nos miramos a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, ahí viene la transformación. La iglesia tendría que ser esto, tendría que ser gente que se transforma, no gente que se... A ver, ¿cómo lo pongo? No gente que se renueva. Entiéndanme bien, el renuevo solamente maquillado.
Ese no, sino la transformación que va de adentro hacia afuera, una transformación en el corazón que después el Espíritu Santo va exteriorizando en ver correctamente, escuchar correctamente, en tener actitudes correctas. Entonces, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen que estamos viendo, y es el Espíritu del Señor el que nos pone. O sea, si hay un trabajo del Espíritu Santo, es este. No es para traer gloria a sí mismo. Si ustedes van, yo me crié en una iglesia pentecostal, donde se habla mucho del Espíritu Santo como persona, y se enfoca mucho en la persona del Espíritu Santo. Y una de las tareas del Espíritu Santo es no traer gloria a sí mismo, sino a revelar al Hijo, así como el Hijo vino a revelar al Padre. ¿Se entiende? Entonces, acá el trabajo es que Él los va a guiar a toda la verdad, ¿eh? Yo los voy a mandar, es la promesa del Padre, cuando yo me vaya yo se los mando. Viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, cuando nosotros buscamos mirarnos en el espejo, Él que escribió la Escritura nos pone cara a cara con Jesús. Y eso nos mata el yo. Ya no me estoy mirando a sí mismo, lo estoy mirando a Él. Y al mirarme en Él, soy yo en Él, y eso es lo que me va transformando. Él me va mostrando todo lo que yo soy en Él. Y en ese ejercicio soy transformado. Si ustedes leen, por lo cuanto teniendo nosotros este ministerio, dice 4.1. Es acá, es una de las partes en donde yo enseño en hermenéutica que no tenemos que darle bolilla a los versículos y a los capítulos, porque en este caso, si ustedes miran su Biblia, fíjense, 2 Corintios 4.1, mírenla en la Biblia, no lo miren en la pantalla. Parece que empieza a hablar de otra cosa, y muchos creyentes se van con su mente a decir, bueno, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, y entonces las cabezas se le va a los ministerios que ellos tienen, maestro, pastor, evangelista, se van a esos ministerios. Pero si nosotros no paramos, obviamos que ahí el capítulo 4 no existe, vemos cómo se conecta el 18 con el 1, ¿no? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿cuál es el ministerio de cada uno de nosotros? Estar cara a cara con el Señor. Para ser transformados. Imagínense una iglesia que tenga este ministerio como primer ministerio, los otros ministerios van a ser fantásticos porque cada persona va a estar frente al Señor en su ministerio, ministrando al Señor en su vida personal. El día que tenga que ejercer su ministerio de servicio a otro hermano, imaginen cómo lo va a hacer. En hebreo nos dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. O sea, el Padre sujetó al Hijo todas las cosas, no dejó nada que sea sujeto a él. Pero todavía no vemos, dice, que todas las cosas le estén sujetas a Jesús. ¿Verdad? No vemos, por ejemplo, la muerte todavía no está sujeta a Jesús, todavía la gente se sigue muriendo. La enfermedad, todavía hay gente enferma. Pero todas las cosas fueron sujetas a él. Todavía no vemos que todo sea sujeto porque no llegó el cumplimiento del tiempo. Que el Señor venga y ya reine sobre esta tierra. Pero, dice el 9, esto es esencial. El escritor dice, pero si vemos, no dice si entiendo, no dice si oigo, ve. Si vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, ¿cómo lo ve? Ve a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
mucho menor que los ángeles, porque si no, no hubiera podido morir, ¿sí? Y tenía que morir. Entonces, pero ¿cómo lo ve el autor? Dice, no vemos todo, pero vemos. Entonces a mí me encantaría ser como el autor de Hebreo, decir, bueno, estoy viendo eso, estoy viendo a ese Jesús. Entonces con los ojos espirituales, con el corazón, mi objetivo es poder ver a Jesús coronado de gloria, no en la cruz. Jesús coronado de gloria. Entonces, no, esta persona no está viendo a Jesús en la cruz, sino que lo está viendo en el trono, donde está Él ahora. Y entonces, el lenguaje de la Biblia nos está hablando de una manera de un Cristo que está vivo, de un Cristo que está en su lugar, es un lenguaje en el que yo me tengo que sumergir, no yo agarrar el lenguaje e interpretarlo como a mí me parece. Yo tengo que lograr entender el lenguaje espiritual en cual está escrito y empezar a acomodar como en el Tetris las cosas para que vayan calzando unas con otras. ¿Sí? Fíjense esto. Moisés hace una pregunta a Dios. Dios le pide que vaya a su pueblo, que los libere. Y Moisés le hace una pregunta para mí totalmente válida. Supongamos que voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes. Y ellos me preguntan, ¿cómo se llama? Entonces, ¿qué les diré? Dice Moisés. A mí me parece válida la pregunta. Ahora, ¿no sabían cómo se llamaba Dios? En realidad, cuando uno entiende que cómo se llama o cuál es su nombre, dice otras versiones, cuando ellos me digan cuál es su nombre, que los israelitas no sabían cuál era el nombre de Dios, sí lo conocían. Adonai, Elohim, todavía no lo conocían como Jehová, pues es lo que le dice ahora Dios a Moisés, se revela como el yo soy. Anda a decirle, el yo soy, o el eterno, el que siempre va a estar, es el que te envía. Pero entonces acá cuando él dice, ¿cuál es tu carácter? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu ser? Y Moisés para que lo recuerden, es la persona de los 40, ¿sí? Tuvo 40 años en Egipto, él sabía que iba a ser libertador de los israelitas y empezó por tratar de liberarlos a su manera. ¿Se acuerdan cómo? Mató a un egipcio, parece que no era la forma, y se va 40 años al desierto a vaciarse de lo que él pensaba que era la forma. Y Dios lo llama para que libere al pueblo a los 80 años. Porque ya estaba vacío de él, entonces ya había una oportunidad para que Dios le vaya mostrando todas sus inseguridades, todo, Dios iba a ir, mira, yo te voy a respaldar, y yo voy a hacer, yo, todo Dios le dice yo, vos nada. No, pero yo no sé hablar, mejor le dice, porque vas a ver que yo puedo trabajar en vos. Pero yo soy tartamudo, esa es la idea. Que nadie te mire a vos, que mire en vos que soy yo. Entonces, pero para incorporar esos conceptos, Moisés se tuvo que vaciar. ¿Entienden esa idea de 40 años en un desierto pensando que ya Dios lo había desechado para la tarea? No, estaba trabajando con él para tener, ¿qué cosa? Una vasija que pudiera llenar. Moisés hasta los 40 tenía una vasija llena de él mismo, llena de definiciones de Dios o llena de cosas que él pensaba que era Dios. Entonces, acá es donde yo quiero que ustedes se imaginen lo que somos para Dios. Somos vasijas, no somos fuentes. Una forma más moderna de verlo es esto.
No es una máquina donde alguien puede, expendedora de algo, pero si alguien no la llena, no hay nada ahí adentro. Entonces nosotros somos vasijas o somos una máquina, y si Dios no llena algo ahí, ¿qué sacar de eso? Esta es la anti-vasija. Ustedes se van a dar cuenta de quién estoy hablando. No, no está presente acá, ¿eh? No lo busquen entre nosotros. Soy una fuente. Yo tengo vida en mí misma. Ahí es donde se pierde la humildad. Mis dones y mis funciones constituyen quién soy. Ahí es el nacimiento del orgullo. Yo soy un ser independiente. Yo soy... Y agréguenle lo que quieran. Ahí es donde nace el orgullo. Mis dones, mi propósito son mi gloria. Ahí es el orgullo en acción, lo que la Biblia llama rebelión. ¿Saben de qué personaje estamos hablando? Pablo Rojo, Satanás. Estamos hablando de Satanás, que dijo, miren, él, habiendo sido un ser creado, en algún momento se empezó a mirar a sí mismo pensando que era fuente de algo. Pues puedo sentar allá en los lugares del norte, me voy a sentar ahí, voy a ser como Dios, ta, ta, ta. Pero si vos no sos un ser creado, y entonces en ese momento en que él empieza a creerse fuente, es donde Dios lo descarta. Entonces nosotros como seres humanos, no sé si llegaremos a este nivel de orgullo, a este nivel de rebelión, pero a veces nos creemos en alguna parte de nuestra área que podemos llegar a ser fuente de algo. Y no hay fuente, somos recipientes de Dios. Lo mismo que cuando dice que somos templo. ¿El templo quién lo llena? ¿Nosotros? Dios. Somos casa de Dios. ¿Quién la llena la casa de Dios? Dios. Entonces somos algo vacío que se puede llenar con distintas cosas. Nos podemos llenar de nosotros mismos, nos podemos llenar del mundo o nos podemos llenar de Dios. Y depende de con qué nos llenemos es lo que tenemos para dar. A veces creemos, por ejemplo, no sé, yo sé que a ustedes no les pasa, pero ponerle en vidas de matrimoniales en donde hay semanas donde hay cortocircuitos, yo sé que a ustedes no, pero ponerle en casa, momentos en que Marina trata de explicarme algo y yo no la entiendo. No, estoy vacío de eso. O yo trato de explicarle y ella no me entiende. En vez de ir y decirle, pero vos sos esto y lo otro y aquello, es lo que nosotros entendemos que tenemos que ir a la fuente. La vasija no lo tiene, pero la fuente sí. Entonces cuando yo no la entiendo, Marina, para eso está Dios, que es su amor perfecto, que es quien la va a entender, que entiende sus más íntimos deseos. Entonces, en vez de ver la fuente y tener expectativas de la fuente, de la vasija, ir a la fuente. Porque ninguno de nosotros somos fuente de nada. Somos vasija. Algunos de nosotros estaremos llenos de amor, vamos a poder dar amor. Algunos de nosotros estaremos llenos de compasión, vamos a dar compasión. Algunos estaremos llenos de bondad, de mansedumbre, de paciencia, y vamos a poder dar, pero el que no lo tenga y está vacío de eso, no es para juzgarlo, sino para ir a la fuente. ¿Se entiende ese caminito de ir a Dios? ¿Se entiende ese caminito de llegar al que me puede dar todo
lo que me está faltando? Porque créanme que vamos a tener carencia de muchas cosas. Entonces, yo no soy fuente de nada y ustedes no son fuente de nada. Somos vasijas. Y eso hay que entenderlo. Hay que comprenderlo. El otro es una vasija. El que está al lado tuyo, que comparte tu vida, comparte tu trabajo, es una vasija. Quizás no se llena con Dios, pero ¿qué le está llenando vos a Él también? ¿Con qué estás, o sea, qué estás volcando en esa persona? Incertidumbre, ¿qué estás volcando? Miedos, ¿qué estás volcando? Si estás volcando amor, estás volcando paz, estás volcando... ¿Se entiende lo que quiero decir? Creo que me entienden. Yo no me sé explicar, pero yo sé que ustedes me entienden. Es así de sencillo. No me sé explicar del todo, pero yo sé que ustedes me entienden. Y esto me gustaría que ustedes lo pudieran ver en sus Biblias porque está muy chiquito acá en la pantalla. 2 Corintios 4. Este va a ser un pasaje que si ustedes están en el cara a cara lo vamos a ver fácil 255.000 veces. Porque es la base de lo que entendemos como cara a cara. Pero tenemos este tesoro otra vez. ¿En dónde? ¿En un vaso de porcelana? Acero inoxidable. Tesoro en vaso de barro, ese es Jesucristo. El mensaje es lo que estuvimos viendo. El Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el mismo que ha resplandecido en nuestros corazones. Esa luz que está en nosotros, ese tesoro, está en un vaso de barro, en una vasija. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos, ¿cómo estamos? Dice Pablo, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados. ¡Wow! Predica eso en una iglesia. Hermano, estamos derribados, te echan a patada. Pablo dice que está derribado, pero no destruido. Es Pablo hablando, ¿no? Dice, y acá yo quiero que ustedes vean el paralelismo de ideas, porque esta es una parte también de lo que tiene que ver con el lenguaje de la Biblia. El lenguaje de la Biblia tiene que ver con estos quiasmos en donde Pablo, siendo un hebreo, hace paralelismos de ideas. Fíjense, el 7 del 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abunde la gracia por medio de muchos. La acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior, el barro, la vasija, se va desgastando. ¿Vieron arriba? Vimos el tesoro en barro. Bueno, este hombre exterior se va desgastando, pero el interior, no obstante, se renueva día a día. Es la luz, es lo que está dentro del vaso de barro, se renueva si esa persona está en contacto con Dios. Porque esta leve tribulación momentánea, de la que Pablo, leve le dice Pablo. Me encanta que dice leve. Mamita querida, la espalda de Pablo era un mapa geográfico político de Argentina. Él dice una leve tribulación. Momentánea, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Otra vez la gloria. No mirando, mira esto, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Dónde estaba puesta la mirada de esta persona? Si está mirando las cosas que no se ven. Ustedes ya saben dónde estaba. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
Porque nosotros que vivimos siempre, wow, nosotros que vivimos, fíjate ese siempre, ¿no te duele? Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Otro buen pasaje para predicar y que te echen a patada. Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Acá está el paralelismo. B tiene que ver con B'. Sabiendo que el que resucitó a Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo la tiene tan clara, tiene una mirada eterna de las cosas, que le produce este peso de gloria, que predica lo que predica porque sabe dónde está parado. Si ustedes me preguntan cuál era la imagen de Pablo de la esperanza, creo que la tenía re clara. Y el centro de la idea es este pasaje. Pero teniendo el mismo espíritu de la revelación aceptada de Dios, la fe, conforme a lo que está escrito. Fíjense, esta es la clave. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Entienden cuál es el núcleo de todo esto que nos parece maravilloso? Es creer. ¿Y con qué se cree según Romanos? Con el corazón se cree. Creí, por lo cual hablé. De la abundancia del corazón habla la boca. Esta persona, Pablo, habla de la abundancia de su corazón, y en su corazón está la creencia de lo que es Jesús, de lo que es la vida eterna, de lo que es, dice, está leve, esto es momentáneo, nosotros somos extranjeros, somos peregrinos, esto lo mira todo como, y el tipo no está en Puerto Madero y se está por tomar un avión a Isla Caimán para pasar, no, Mataban a pedrazo. sí, entonces, esto es clave, creí por lo cual hablé. Entonces, si estoy hablando otra cosa, hagan la inversa. Si estoy hablando otra cosa, o lo que estoy hablando es lo que creo, mejor dicho. Entonces vos te pones a mirar lo que estás hablando, y es eso lo que crees. Entonces, interpelate vos mismo, y decís, che, esto yo no lo puedo estar diciendo, yo soy un hijo de Dios. Lo estoy diciendo en el contexto de una semana complicada, por lo que estuve viviendo con los alumnos, con lo que estuve mirando, por lo que estoy viendo que está pasando con pastores, con esto, complicada. Pero ¿qué estamos creyendo para hablar? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, o sea, metanoeo, poned toda tu mente a trabajar, considera, pensá con todo lo que tengas disponible al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, de nuestra profesión, de lo que nosotros hablamos, Cristo Jesús. O sea, ponete a pensar, medita en aquel que fue enviado, apóstol, el mensajero de Dios, en el enviado de Dios, y que ahora es sumo sacerdote. Sumo sacerdote, ¿por qué? El sumo sacerdote fue puesto por Dios, Melquisedec, para interceder por nosotros. Entonces, confesamos esas cosas, profesamos eso, y Él intercede por nosotros. Mantengamos entonces firmes, sin fluctuar, esta confesión, esta profesión. ¿De qué cosa? De nuestra esperanza. ¿Qué esperanza hay? Estoy hablando del Señor, no estoy hablando ni de política, ni de salud, ni del estado de la iglesia, ni ninguna de las cosas. Estoy hablando de cosas del Señor. Mantengámonos firmes, profesando nuestra esperanza, porque es el ancla. ¿Y por qué voy a confesar una esperanza si no la estoy viendo? Porque algo me prometió Él.
y Él es fiel para cumplirlo. Esa es mi esperanza. Con esto voy terminando. Ustedes saben la metáfora del alfarero en Jeremías, y el Señor le dice, ¿no podré yo hacer de vos como este es un poco argentinizado el versículo, ¿no podré yo hacer de vos como este alfarero? Dice Dios, oh casa de Israel. He aquí como el barro en las manos del alfarero, así sos vos en mi mano. Otra vez vasija. Otra vez una vasija para que Él se pueda vertir en esa vasija. Otra vez una vasija de barro para que la gloria no esté en nosotros, sino esté dentro de lo que Él quiere depositar en nosotros. Ahora yo quiero que leas este versículo, pero lo leas medianamente en voz alta, ahí donde estás, me gustaría verte los labios. Y poné tu nombre ahí. Es así. Ustedes están en las manos del alfarero, y el alfarero, ¿qué más queremos que ser vasijas? Porque no hay otra posición más elevada. No hay vasijas de porcelana y bueno, a mí me tocó la de barro. No, somos todos vasijas de barro. Lo importante es lo que está dentro. ¿No podré yo hacer de vos como este alfarero, Eduardo? Dice Jehová. He aquí como he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sos vos en mi mano, Eduardo. Y si nosotros nos ponemos a meditar en este pasaje y lo elevamos a Dios esta palabra, para que meditar en esto y que Dios nos devuelva en qué parte está trabajando con nosotros, quizás necesitamos un poquito de agua, ablandar un poco esa vasija, quizás necesitamos sacar cosas, vaciarnos para que Él nos pueda llenar, no sé, esto es personal, esto es de cada uno, pero me parece importante antes de dormirnos poder hacerlo. Me parece que sería interesante. Con esto terminamos lo que tendría que ver con el lenguaje. ¿Y por qué el lenguaje, todo lo que esto hablamos? Porque el lenguaje tiene que ver mucho más allá de las palabras, sino interpretar todo. Para un hebreo, una metáfora es completamente algo que no necesita explicación. Nosotros como occidentales necesitamos una explicación. ¿Por qué dice como una puerta? Y fíjate, una puerta. Un hebreo dice como una puerta, no necesita explicación. Qué bueno, ya está. Y se quedan con eso, porque la metáfora lo dice todo. En cambio nosotros como occidentales necesitamos que no se nos explique por la cultura, por esto, por lo otro. Por eso esta clase que vimos hoy está dentro de lo que es el lenguaje y poder entenderlo de esa manera. El idioma es la barrera más grande que tenemos con el Señor, porque la Biblia fue escrita en otro idioma. Pero el lenguaje del Señor está disponible para cada uno de nosotros. Es imágenes, está conectado a nuestro corazón. Y entonces vamos a entender mucho más que hebreo, arameo y griego. Vamos a encontrarnos con el autor para ver qué nos quiere decir el autor. Eso es impagable.